Y hablando de compromiso, verdad y justicia, ese es el nombre de una solicitada que van a encontrar en la mayoría de los diarios de circulación y ahí la vemos, ¿no? Es un fragmento firmado por el gobierno de la República Argentina y justamente asegura que pone en conocimiento al pueblo argentino internacional la decisión del juez Rafecas del 26 de febrero sobre Nisman, la denuncia que había presentado Nisman y que impulsó Policita. A ver, textual de la solicitada. Desestimada la denuncia, queda preguntarse qué objetivos perseguía el fiscal Nisman por su denuncia plagada de contradicciones, carencia lógica y sustento jurídico. ¿Puede pensarse una hipótesis diferente que no sea la de buscar un efecto político desestabilizador? Se pregunta el texto que usted tiene hoy en todos los diarios. Mira, era importante, ¿no? ¿Por qué dar a conocer las declaraciones de Rafecas? El fallo, que nosotros ya lo conocimos, lo repasamos y lo analizamos. Por la importancia de la gravedad institucional y política que conlleva la denuncia. Recordemos que involucró a las más altas autoridades del país en el entorpecimiento de la causa AMIA. Recuerda que no hay documento alguno, según el juez Rafecas, ni testimonio, ni escucha que sostenga la acusación de levantar las alertas rojas, sino todo lo contrario. Hablando de tema, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández en vivo. Laura. Hace segundos nada más, Alejandro Lourdes, buen día, acaba de hablar de todos estos temas que están exponiendo ustedes, absolutamente. Y recordando que justamente en la jornada de ayer en los Estados Unidos de Norteamérica, allí en el Capitolio, Benjamín Netanyahu habló exactamente de lo mismo, del atentado a la Embajada de Israel, como uno de los puntos claves de parte del gobierno iraní para investigar, no solamente en cada uno de los países donde se sufrió el atentado, sea Argentina e Israel, sino absolutamente en todo el mundo. Hablando también, por supuesto, de la apertura del año judicial y las palabras de Ricardo Lorenzetti. Si le parece bien, las compartimos. El presidente Lorenzetti dijo, entre otras cosas, que los jueces sean electivos sería volver al medioevo. ¿Le respondió a la presidenta? Yo tengo algunos análisis para hacer sobre ese punto. Vi una tapa de un diario hoy que hablaba inclusive de la independencia y de la independencia respecto de los actos o de las acciones que se tienen que llevar a la práctica. Me parece que lo más importante a destacar en ese punto es que cuando se hace referencia a ese dato no le está hablando al Poder Ejecutivo, lo muestran como si fuese una compulsa con el Poder Ejecutivo, no es con el Poder Ejecutivo. La Corte, como tribunal de última instancia y como, desde el punto de vista deontológico estoy hablando, y como Poder de la República, le habla a los otros poderes a través de su sentencia, no le habla a través de una expresión del presidente de la Corte en la apertura del año judicial. Con lo cual queda en claro que le está hablando al auditorio. ¿El auditorio quiénes eran? Eran jueces y camaristas, entonces no tiene nada que ver el Poder Ejecutivo en ese caso. El segundo tema que me interesa aclarar es cuando se dice, la presidenta oportunamente aclaró respecto de lo que es la causa del encubrimiento en el caso AMIA, que tendría que estar comenzando a mediados de este año y que comentó la presidenta que en memoria activa, yo participé de esa reunión con la presidenta de Nación, le hacía notar por qué no se había hablado oportunamente sobre el tema de por qué se había dilatado la posibilidad de que comenzara ese juicio. Y la presidenta les comentó que en aquel momento se había tomado la decisión de hacer el juicio de 11 y no de hacer el juicio de encubrimiento de AMIA o lo que se conoce como la pista local. El presidente de la Corte, a mi juicio mal asesorado, dice que esa no es una atribución de la Corte, y el artículo 36 del reglamento de la Corte, que es una acordada del 17 de diciembre de 1952, tiene unos años, dice con toda claridad en ese artículo 36 sin fine que ante determinadas particularidades se puede elegir la causa específicamente para tratar oportunamente. Les pongo un ejemplo muy gráfico: el juicio de las juntas se eligió respecto del resto, no fue a la cola del tiempo que se presentara para cumplir con ello. Lo que más otra parte que me interesa aclarar en este caso, pues no entiendo que sea una respuesta de la presidenta, pero sí es importante aclararlo. Cuando la presidenta insiste en la Asamblea Legislativa respecto de los dos atentados de lo que fue objeto de la República Argentina, uno es el caso AMIA y el otro es el caso de la Embajada de Israel, que ya está a poquitos días, el 17 de marzo, se van a cumplir 23 años ya del atentado, y que notaba que no todo el mundo reclamaba por ello.
Bueno, justamente en ese mismo sentido la solicitada, la puede buscar en la mayoría de los diarios, está, asegura, el gobierno nacional pide prestar importancia y atención, escuchar a las víctimas y sobre todo a ese juicio por encubrimiento que estaría por empezar a mediados de este año.